Vamos a darle continuación, como decíamos, a lo que son estos estudios. No olvide que la única manera como podemos ir nosotros asimilando lo de Dios o la palabra misma es cuando vamos centralizándonos en estudiar la palabra. Nunca puede ser lo mismo un mensaje evangelístico o un mensaje normal que lo que es el estudio de la palabra. Hay personas que lo que les gusta pues es la euforia, todo eso, y eso lo ven bien y está bien. El problema es que lo que necesita siempre, por ejemplo, el alumno, el niño que va a empezar a estudiar, lo que necesita que los maestros lo lleven por las etapas de lo que es esa enseñanza, por las letras primero y sucesivamente hasta que ya se puede desenvolver. Es similar lo de las escrituras. Digo esto porque a veces siempre queremos eso, ¿verdad? Ese impacto y ese mensaje evangelístico, ese mensaje de choque, y no somos muchas veces amantes de lo que es el estudiar la palabra. Solo estudiando es como vamos a ir asimilando, creciendo, entendiendo, ¿verdad? Usted ha llevado conmigo pues últimamente esta carta y vamos a estas alturas del capítulo número 3 de esta primera carta de Juan. Acuérdense que siempre les hemos recalcado que, bueno, cuál es el trasfondo de cada carta, a dónde se escribe, para quién se escribe, por qué se escribe. O sea, todo no es un asunto que se le antoja a quien escribir algo para dejar algo. Siempre hay una razón por la cual se escribieron las escrituras. Por ejemplo, en esta carta, el trasfondo o lo que va o lo que ha venido trabajando Juan es con respecto a la intervención de los falsos maestros que estaban ya bastante dentro de las doctrinas de la escritura. Entonces Juan viene al paso, como diríamos, para desvirtuar lo que los falsos están tratando la manera de insertar dentro de la doctrina sana del Señor. Esa es la razón. Hay un por qué, hay para quién, por qué, dónde, cuándo y sucesivamente. Siempre hay una razón. Entonces, acá ese es el trasfondo. Le recuerdo porque pues padecemos todos de ese asunto del olvido. Y siempre es bueno que nos actualicen por dónde vamos, qué hacemos y qué vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, en el versículo número 3 que leíamos, el apóstol, bueno, en los incluso anteriores versículos, ha estado hablando, dirigiéndose a esta iglesia y haciéndoles ver la grandeza de Dios, el amor de Dios, de tal manera que ese amor, le dice Juan, no solo, bueno, solo hubiese sido suficiente que nos hubiera salvado,
Y decíamos que eso pues hubiese sido suficiente, el habernos salvado de la triste realidad de lo que le espera a la persona sin Dios. Sin embargo, Juan viene acá y hace ver que el Señor no solo nos salva, sino que, eso es lo que dice, amados, ahora dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció también. Entonces Juan se exalta, se admira, glorifica a Dios de cómo ese amor o Dios no solo nos salva, sino que también nos da la dignidad de ser hechos hijos de Dios. Como decíamos, suficiente hubiese sido que nos hubiera salvado, pero ahora nos hace parte de lo que es su familia, diríamos, porque en este caso, hijo pues es igual a familia. Y acuérdese que, pues sí, de lo que uno sabe que es el ser humano, lo malo, lo indeseable, lo sucio que a lo que nos ha llevado el pecado, es una condición terrible. Pues es como que, le voy a poner este ejemplo un poco feo, pero es que como que usted o yo, digamos, vamos a adoptar como hijos las cucarachas, van a ser nuestras hijas, nuestros hijos. Algo así, pero eso es peor todavía lo que nosotros éramos. Pero que Dios en su misericordia a ese ser caído, a ese ser sucio, a ese ser con esa condición, nos ama, nos salva y nos da la dignidad, decíamos, de hijo. Esto, es decir, alarma, Juan. Esto lo deja sin palabras, Juan, cuando llega a entender esta verdad. ¿Por qué? Porque solo imagínense que ahora ya nosotros, esos somos, los que éramos enemigos, los que estábamos en la condición, como ya mencioné, de la que estábamos. Dice Jeremías, el hombre llaga, Isaías, llaga podrida es. Imagínense que Dios adopte la llaga podrida como hijo. Dice desde la planta hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, cuando uno llega, o en este caso, centralicémonos en Juan, cuando Juan, por el Espíritu, llega a esta tremenda comprensión, realmente lo exterioriza pues a la iglesia que se dirige y les hace ver ahora la condición de dignidad en la cual ahora son. Como decíamos la vez pasada, que ya nosotros en esa categoría de hijos no solo somos salvos, somos familia de Dios. Y como familia de Dios, ¿qué es lo que se le otorga a los hijos en la vida normal? Lo que se le otorga a los hijos es la gerencia. O sea, si uno tiene una refrigeradora, pues se la deja al hijo. Si tiene otra cosita, se la deja al otro. Es como algo natural. Y dentro de esta posición que Dios nos ha dado, ahora no solo somos salvos, no solo somos hijos, sino que también somos herederos. Damos un amén. O sea que es una cosa tanto que se le suma a que si uno llega a detenerse, porque eso es lo que nosotros siempre tenemos que hacer, hermano. Lo que siempre tenemos que hacer es como detenernos, como meditar la condición que ahora nosotros tenemos, el ver esa posición. Y por supuesto
cuando como creyentes venimos a hacer un examen y decir, Dios mío, ¿a qué posición me ha llevado Dios? Cuando una persona, un creyente más bien, llega a ese nivel de poder valorar, de poder examinar, de ver lo que tiene cuando no merecía tenerlo, es eso lo que hace a un creyente mejor creyente que cualquier otro que no se detiene, que cree que la vida espiritual se la merecía y sucesivamente, y que tenés que darme porque yo pues soy tu hijo, y sucesivamente. Cuando nosotros no nos detenemos, similar a los hijos, pues que los padres hayan hecho todo un esfuerzo por ellos desde pequeño, porque los padres, imagínense, desde el embarazo, la madre con esa criatura, y sucesivamente aquellos que tienen la dicha de que sus padres los cuidan, los crían, les dan, es como terriblemente injusto que ese hijo, por lo menos, o esos hijos, no se detengan a ver desde el inicio, desde dónde vienen siendo ellos protegidos, desde allá, desde el vientre de la madre, para valorar a esos padres. Ya no digamos si el padre se esforzó y les dio alguna otra cosa, ¿verdad? Yo digo que los hijos no deberíamos ni de reclamar nada, solo deberíamos de darle gracias a Dios y a los padres que no nos dejaron morir, porque nos hubieran dejado morir, pues. Solo el hecho, deberíamos de ser agradecidos que nos dieron leche y que no nos dejaron morir, nos amaron. Damos un amén. Pero hay hijos que no, dice, si vos fuiste el que me trajiste al mundo, vos tenés que ver qué hacer conmigo. Imagínense que y así somos muchos cristianos con Dios. Vos fuiste, si yo andaba en la chupa, si yo andaba en el mundo, y vos fuiste el que me fuiste a traer, ahora pues soportame. En lugar de agradecer a Dios, en lugar de decir gracias a Dios porque llaga podrida era, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, y que ahora no solo soy salvo, soy tu hijo. Y soy un heredero y coheredero con Dios. O sea que esto es para volvernos fanáticos, pues. Esto es para volvernos locos. Para volvernos de veras locos. ¿Por qué es que a los apóstoles les llamaban de esa manera? Al mismo Cristo le llamaban la misma familia. Creían que Jesús estaba demente por su entrega a su ministerio, por la obediencia a su Padre. O sea que esa actitud de Cristo la heredaron los apóstoles, y también les llamaban así, diríamos, gente fuera de serie. Deberíamos de ser gente fuera de serie por todo lo que nosotros ahora tenemos. Deberíamos, ¿verdad, hermanos? Deberíamos, pero eso se necesita uno detenerse y ver, bueno, ¿y qué soy? ¿Qué soy ahora? Soy no solo salvo, hijo, heredero, y como dice Pedro, somos en esta tierra extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros aquí nacimos, tenemos un padre biológico, pero nosotros tenemos un Padre que es el Padre de los cielos, y nosotros tenemos un espacio. El mismo Cristo dijo que volvería y nos tomaría para que donde Él estuviera, ahí también nosotros estaríamos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué preciosa bendición! En este caso, entonces, este versículo número 3, que es con
ya avanzamos, él dice, entonces dice, todo aquel, fíjese, todo aquel, dice Juan, aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Fíjese la expresión. No está diciendo que Jesús se purifica. Está diciendo todos aquellos que son extranjeros, por parafrasearlo de esta manera, todos aquellos que han entendido la dignidad que ahora tenemos, todos aquellos que saben quiénes ahora somos, ¿verdad? Estos se purifican. Es decir, estos se purifican. Eso es lo que dice el verso 3. Los que tienen esta esperanza en él se purifican, así como él es puro. No dice que Jesús se purifica, sino que él es puro. Entonces el creyente, por eso le empecé diciendo que es necesario que uno reaccione. Pues, ¿qué somos? ¿Qué nos han dado? Que lleguemos al punto de reaccionar quiénes somos. A tal grado que nadie en esta tierra se puede comparar con nosotros. Nadie. Nadie en esta tierra tiene el nivel que nosotros tenemos por su gracia, por su misericordia. Nadie de nosotros nadie de esta tierra tiene la esperanza que usted y yo tenemos. La gente dice se muere y se fue con Dios. ¿Cuál con Dios? Los que se van con Dios y los que tienen esperanza con Dios son aquellos a quien el Señor fue a buscar allá, hermanos, esa oveja perdida, golpeada, y la trajo a su redil y la tiene en su regazo. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Esos son los que tienen la esperanza. Ahora, dice Juan, luego de ampliarles la visión a los destinatarios, le dice entonces, los que tienen esta esperanza se purifican. Dicho de otra manera, los que tienen esta esperanza se purifican. Entonces, todo creyente o todo el que es hijo, es fácil detectarlo, hermano. Todo el que ha tenido esta experiencia, el que ha sido alcanzado por la gracia, no es una cosa de que uno use métodos para ver quién es, para ver si es, sino que de una manera normal esa persona se va a purificar. Esa persona se va a santificar. Ese individuo, esa persona, su deseo va a ser cada vez ir, como dice Pablo a los Efesios, ir dando la estatura del varón perfecto. Fíjese, ¿cuál es la dinámica de la vida espiritual? Es una dinámica y es también similar a una carrera, como dice Pablo. Es una carrera. No es una vida estática, no es una vida acomodada, es una vida de acción en los objetivos espirituales. Y entonces acá la identificación de aquellos que ya tienen esta esperanza, ellos se están purificando. Ellos están queriendo ser mejor hoy que ayer. Eso es, porque es decir, a veces uno hermano, no necesita de andar, como diríamos, como inventando o especulando. Toda esa persona, yo no digo que es un proceso. Toda esa persona que ya ha sido alcanzada por el amor de Dios y que ya está dentro de la categoría de hijo y heredero, esa persona está cada día en la carrera, en la lucha, en la dinámica
de mejorar su relación espiritual con su padre. Eso es así. Eso no tiene ni nada de discusión. Entonces, esa persona se purifica. Entonces, dicho de otra manera, diríamos que el creyente, mientras está en esta tierra, él está trabajando, él está mejorando, porque no puede, cuando hay, le voy a poner este otro ejemplo, cuando el niño que nace de la vida normal, cuando ese niño, cuando ya tiene edad de hablar y no habla, es un niño que ya no es normal. Cuando ese niño tiene edad de caminar y no camina, ese niño tiene problemas. Y pudiéramos mencionar todas las falencias que se pueden ir dando dentro de la vida normal. Y eso es aplicable a la vida espiritual. Cuando ese creyente no avanza, ese creyente está dando un mensaje. Cuando ese creyente no se está purificando, purificándose, entiéndase, limpiándose, mejorando, avanzando. Pero no es posible que yo tenga 2, 3, 5, 20 años y sea la misma persona. Eso no encroniza con lo que debería de ser lo natural de lo que se da dentro de la vida espiritual. Entonces, la estadía en esta tierra, yo no sé, usted tiene 5 años de ser cristiano, 3, 10, 11, pero es un hecho que en todos esos días o años, meses, hemos ido mejorando. El que mentía, miente menos. El que era muy espontáneo para seguir como tomando las cosas del pasado, las va cambiando. No tengo tiempo para mencionar todas aquellas cosas que se va avanzando. Bueno, le pongo un ejemplo, el caso de Pedro. Apenas estuvo 3 años y medio, digamos, con Jesús. Pero usted ve que cuando Pedro estaba ahí, cuando tenían capturado al Señor, ¿cómo fue que lo conocieron? ¿Cómo fue que lo identificaron? Si los judíos todos se vestían igual, con una ropa cafezosa, porque esa era la ropa de los pobres. Usted ve ahí en las películas así como ropas así, no espléndidas como la de los ricos, que eran con púrpura y todo eso. Los judíos todos tenían un solo color, el color de los pobres. No se distinguía Pedro. ¿Cómo lo iban a distinguir? Pero cuando empezó a hablar, le dije, él habla igual que él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, ahí estamos viendo, en 3 años, ya Pedro ya tiene el acento del Señor, ya tiene el temple, aún con sus falencias, pero habla igual que él. Se le pegó uno tiene que irse pegando todo lo de Dios, hermano, mientras estemos en esta tierra. Ahora vamos a ver todo. Ahora váyase al verso 4. Todo aquel que comete pecado, que es lo contrario del que se purifica. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Nuestros pecados es infracción a la ley. Y sabéis, verso 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces acá lo que está diciendo este
versículo 5 es que el Señor, la razón por la cual Él vino a esta tierra es para quitar el pecado de su pueblo. Entonces, para quitar el pecado de su pueblo. Pero todo aquel que comete pecado, dice el verso 4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él padeció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces quiere decir que, acuérdense que el trasfondo de esta carta es en contraposición de los gnósticos, de los que no aceptaban a Cristo o a Jesús como Dios. No así a Cristo, sí lo consideraban como Dios, pero no a Jesús, porque decían que la materia es imperfecta. ¿Cómo podía ser que Jesús fuera Dios? Entonces acá el trasfondo de esto es que estos que estaban diríamos trastocando la iglesia a la cual se dirige Pedro, estos en su trasfondo no había un cuidado, no había un esmero en purificarse. Más bien, ellos están desarrollándose de una manera, diríamos, de una manera de conocimiento, manifestando su capacidad de conocimiento ante la iglesia. Pero aquí no se trata de conocimiento ni de cosas que presumieran ellos que eso era lo importante. Aquí se trata, es la idea que el que comete pecado está infringiendo la ley, y ellos estaban infringiendo la ley. Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces cuando esa persona que en lugar de purificarse, en lugar de avanzar, en lugar de ir creciendo en el desarrollo de su vida espiritual, en su intimidad con Dios, está siempre tendente a lo que es el pecado. Y yo quiero explicarle que no debe de entenderse que es que somos puros en la totalidad. No debe entenderse que somos inmaculados. Debe de entenderse que ya nosotros ya no somos esas personas que estamos al acecho de aquello sucio, de aquello pecaminoso. A eso debe de entenderse, que ya nosotros ya nos da asco. Nos da asco el adulterio, nos da asco la fornicación, nos da asco las palabras oeces, nos da asco. Eso debe de entenderse como irse purificando. Entonces, pero como acá dice, bueno, Él vino a quitar el pecado. Esa es la razón por la cual vino. Pero cuando yo, en lugar de purificarme, en lugar de avanzar en mi vida espiritual, lo que voy haciendo yo es siempre inmerso en los asuntos de la suciedad del mundo. Entonces yo, llamándome cristiano, diría Juan, están pasándose por todo ese sacrificio que hizo Cristo para abolir el pecado de su pueblo. Entonces esas personas están poniendo por debajo lo que es la encarnación de Cristo, porque el amor es tan grande que Cristo se hizo hombre, se hizo carne. Pero entonces venimos nosotros y en lugar de ir avanzando, de ir creciendo, de ir purificando, nosotros seguimos allá viendo las películas obscenas, viendo las películas violentas, viendo lo que no nos va, lo que choca con un corazón ya regenerado.
Entonces estamos sobrepasando sobre ese sacrificio. Es decir, no nos interesa. No nos interesa. No nos interesa que Dios se haya hecho hombre, se haya encarnado para venir a salvarnos. No nos interesa. Nosotros seguimos nuestra agenda. Nosotros seguimos igual. Eso está diciendo mucho. Por eso decíamos a manera de tema, solo los hijos se guardan del pecado, ¿verdad? Es decir, entonces estos que estaban en esta iglesia, obviamente no están dando la medida de hijos. Y eso es lo que está diciendo. Dice todo, ahora dice, fíjese bien, mire, qué importante, acá no hay a dónde perderse, como dicen algunos. Acá no hay a dónde encontrar, pues, dónde está el mal. Es que la reografía bíblica identifica quién es el hijo. Dice el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Fíjese qué interesante. Todo aquel que permanece en él no peca. Dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo aquel, es decir, el que ya está en el Señor aborrece el pecado. El que ya está en el Señor le da asco el pecado. Damos un amén. Ahora, hermano, ¿y qué sucede, hermano, cuando vemos a un cristiano pecando? Entonces, hermanos, explíqueme cómo es que un David, del calibre de David, lo vemos adulterando. ¿Cómo vemos? Explíqueme, hermano, cómo se entiende entonces que un Pedro peca negando 3 veces al Señor. Pero ¿cuál es la reacción de esos hombres? ¿Cuál es la reacción? Remontémonos a David. La reacción de David, él llegó a la conclusión de que su pecado lo había aniquilado, de que es más, él entendió que hasta su cuerpo físico se había enfermado a causa de la iniquidad del pecado. Y esa situación David le expresa. Él estaba sufriendo. Quiero decirle que el que es de Dios y llegó a cometer algo, como lo estoy diciendo, eso no se quedan mascando chicle. Eso no se quedan cómodos. ¿Y qué? Pues si vamos a la iglesia y se echan el culto y echan de vez en cuando una lágrima y siguen lo mismo. No, el que es hijo, el que está en Dios no peca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que está en Dios no peca. Es decir, le es abominación el pecado. Y eso fue lo que sucedió con David. Era un hombre justo, golpeado por el pecado, pero se levantó del pecado. ¿Por qué? Porque era hijo. ¿Por qué Pedro, cuando niega al Señor, sale llorando amargamente? Porque al creyente verdadero le duele el pecado. Pero hay gentes dentro de las iglesias que están fornicando. Se tiran 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Es que no han nacido de nuevo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que no han nacido de nuevo. Es que no son hijos. Así de sencillo. Porque aquí dice, todo aquel que permanece en él no peca. Entiéndase, no se deleite en el pecado. No le interesa el pecado. El pecado lo persigue, pero le hace las veces de José. Se le corre al pecado porque le duele. Es lo mismo, tal vez no tanto mismo, pero
similar, el esposo que ama a su esposa. Claro, va a haber un momento que va a ceder porque hay terrenos prohibidos en esto de la vida. Terreno, el sabio ve el mal y se aparta. Ya cuando una mujer ya uno sospecha que puede ser un dardo del diablo en la vida de uno, no se la sacude. Eso no es de seguir chateando y seguir, no, de seguir, vamos a tomar cafecito con pan. No, el que es de Dios no dice, aquí me suena diablo, esto es peligroso, pero es que esta chica, mi compañera es atractiva y es más fina que mi esposa. No importa que sea más fina que tu esposa, el sabio ve el mal y se aparta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero entonces viene uno, aquí es como la figura aquí viene siendo como la figura de Abraham, hermanos, espantando los zopilotes, que no se comieran el sacrificio. Aquí tiene que cuidarse uno. No es un asunto de que ya soy cristiano, ahora besito, saludo de saliva y beso, saliviándonos todos. Y cuando menos se acuerda, queda trabado ahí con la saliva. Aquí hay que andar con mucho cuidado. Damos un amén. Que se oiga otro amén. El que tenga oídos, oiga. Yo conocí a un hermano. Esa era la forma del saludo, puro beso. Por último, yo lo conocí, quedó trabado en un beso. Así que, hermanas, cuando alguien quiera tocarla, que no es su marido, yo le voy a dar la autorización, llame a la policía. Escape por su vida. Ni ustedes están dándole la mano a los hombres así, a nosotros pues así, ¿qué tal, hermanita? Arránquesela, quítesela. ¿Ya cuenta de qué? Ni a la mujer toca y a usted la quiere tocar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. Es el cuido, es el cuido. Lo que a nosotros nos compete hacer no lo va a hacer Dios. Ya varios han sido golpeados, pero como son creyentes, se levantan. No pueden estar ahí. ¿Cómo pueden estar ahí? Entonces acá dice, con cuál finalizamos, dice el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Ahora vea, hijitos, aquí viene el engaño. Nadie os engañe, los estaban engañando. El que hace justicia es justo, como él es justo. Es decir, ahí se identifica quién es el hijo. El que practica el pecado, ¿qué es lo que dice? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí Juan está diciendo la práctica. Es decir, se vuelve normal. Se cae la gente, luego vuelven a la... O sea, toda esa dinámica de caer, de levantarse, de por allá andar y todo eso, eso está dando un mensaje. Esa persona no es una persona que está en la lucha de ser puro como él es puro. No, esa persona no ha entendido y se vuelve practicante del pecado. Eso es lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. Vaya. O sea que aquí está claro. Y mire, y esos cristianos allá, los que se dirige Juan, mire, ¿y por qué es que pecan? Es que son del diablo, que no son de Dios. ¿Están en la iglesia? Sí, pero eso no quiere decir que sean de Dios. Porque la característica que es de Dios es que ya puse el ejemplo, hubo un dardo que golpeó, pero no es un practicante del pecado. Entonces,
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, es decir, ahí coinciden. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que no peca, en el sentido en que ya lo expliqué, no es que no seamos pecadores, pecamos de hecho, pecamos, hermanos, de diferentes maneras, con la mente, con las miradas, a veces con las palabras, pero no nos gusta eso. ¿Acaso usted cuando ha echado una mentira, vamos a ver, cómo se ha sentido después que ha echado aquella mentira que nada que ver, pues solo por salir del apuro que tenía, usted le mintió al otro? Fíjese que yo estaba enfermo y por eso no vine al privilegio de una usted viera cómo estaba de grave, fíjese que no sé qué, y mentira, trabajando estaba. Ahora, yo le voy a decir cómo, si usted es cristiana, cómo se siente cuando usted está echando esa mentira. ¿Se siente mal? Usted dice, no, yo voy a cambiar eso. ¿Por qué? Porque es hija. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque es hijo. Entonces, como decíamos a manera de tema, solo los hijos luchan, se guardan, pelean, se esfuerzan por no ser practicantes del pecado. Y eso es lo que los identifica o nos identifica como hijos de Dios. Y a la vez, de esa manera, hermano, estamos honrando a Dios. Estamos glorificando a Dios. ¿Cómo se siente Dios cuando lo ve a uno luchando? Cuando le ve a uno, no, aquí esto peligroso, no, aquí no, no, yo no quiero andar con este. Porque fíjese, uno tiene que hasta saberse acompañar. Por lo menos yo en el caso mío, con gente malcriada, yo no me gusta andar. Cristianos que son así bien liberales, que no sé qué, que solo de mujeres hablan. No me gusta ese tipo de gente. Hablemos de Dios, hablemos de nuestro hábitat, de nuestras cosas, de lo que nos tiene inmerso en esto. Pero entonces todo eso, porque dice por ahí el dicho que el que anda con lobos aullar aprende. Pero dice la Biblia que el que anda con sabios, sabio se hace. Entonces nosotros somos enfermitos y tenemos que andar buscando aquello que nos apoye, que nos coayude, y no a alguien que nos vaya sacando, porque de eso va a sobrar. Pero entonces la lucha del verdadero creyente es luchar constantemente en purificarse, en ser igual que Él, en el sentido de santo. Vamos a ponernos de pie. Padre,